Recuerde que el pueblo de Israel dijo un día: queremos tener un rey. Y el Señor les dio la oportunidad de tener un rey, y ese primer rey se llamó Saúl. Después llegó un segundo rey para Israel, y ese segundo rey se llamó David. David tuvo un deseo en el corazón de hacer algo. Y lo que David sentía en su corazón era construir un templo de tal manera que pudiera el pueblo adorar al Señor en ese templo, al mismo tiempo que le recordara a Dios, que le recordara al pueblo que ellos tenían un Dios y que era importante tener una relación continua con Él. La idea de David era: hey, vamos a hacer algo formal en nuestra búsqueda con el Señor. El pueblo de Israel estuvo preso en Egipto antes, y cuando sale de Egipto y es liberado de Egipto, ellos cargaban un tabernáculo. Yo tengo aquí una foto de un tabernáculo para que usted la mire un poco. ¿Cómo era ese tabernáculo? Ahí está el tabernáculo. Si se da cuenta, tenía unas cortinas, y esas cortinas se recogían y todo se recogía, y el pueblo viajaba con ese tabernáculo. Bueno, ellos todavía tenían el tabernáculo cuando David dice: hey, vamos a tener un templo, pero un templo de piedra, un templo muy bueno. Ahora, pasa algo interesante. En el tabernáculo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, y en ese lugar santísimo estaba el arca de la alianza, y en esa arca que estaba allí simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, siempre que ellos iban a orar, ellos miraban hasta donde estaba el arca, porque estaban orando a la presencia del Señor. Bueno, David dijo: hagamos un templo y llevemos nuestro pueblo a tener un compromiso todavía más grande con el Señor. Entonces construyeron un templo, pero el Señor le dijo a David: tú no lo vas a construir, porque tus manos han estado en guerra, tus manos han estado en diferente situación. Entonces la va a construir tu hijo. Entonces, cuando llega Salomón a ser rey, uno de sus grandes proyectos fue construir el templo de Israel. Y acá tengo la foto del templo de Israel. Esta es una maqueta que está en Jerusalén. Si tú tienes la oportunidad de visitarlo ahora, está un poco complicado, pero hemos ido muchas veces. Le tomamos una foto a la maqueta, y en la maqueta está el templo reconstruido, porque el templo fue tumbado y reconstruido unos años después. Y este ya es el templo que está en el mismo lugar que se hizo el primer templo. Y es bueno entender completamente esto, porque el relato que vamos a leer hoy es la inauguración de ese templo. Es la inauguración del primer templo de Israel. Es la inauguración en un momento significativo para el país. Era un momento significativo para la comunidad. Era un momento significativo para la vida espiritual de los creyentes. Y ahí estaba el pueblo listo. El rey Salomón iba a dedicar ese templo. Y al dedicar ese templo, él empieza a orar de una manera maravillosa. Entonces quiero que vaya a Segunda de Crónicas, el libro Segundo de Crónicas, y vaya al capítulo 6 y mira lo que dice allí en este libro. Sin embargo, versículo 19: Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica que este siervo tuyo oye el clamor y la oración que elevo en tu presencia. ¿Qué está diciendo aquí? Va a inaugurar el templo, y antes de inaugurar el templo él dice: por favor, escucha la oración de este siervo. ¿Quién está hablando? Salomón. Y aquí está un texto hermosísimo. Espero que usted lo lea sobre su casa alguna vez. Dice: que tus ojos estén abiertos, le está diciendo Salomón al Señor, de día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste poner tu nombre, para que oigas la oración que tu siervo eleve hacia ese lugar. Cuando dice hacia ese lugar era porque el siervo donde estuviera
miraba hacia ese lugar. Ellos sabían la ubicación y oraban hacia ese lugar de tal manera que pudiera llegar su oración. Y dice que tus ojos estén abiertos de día y de noche sobre este templo, el lugar donde decidiste poner tu nombre, para que oigas la oración que tu siervo eleve hacia ese lugar. Oye las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Y esa fue la oración. Es interesante que ya se había inaugurado el templo, y de pronto el Señor le responde la oración. Y en la respuesta de la oración del Señor vamos a aprender cantidad de cosas. Vaya al capítulo 7, ahora en el versículo 11, y mira lo que dice. Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este lugar como tu templo para que me ofrezcan sacrificio. Quiere decir, el Señor le dijo: ok, escuché tu oración y este lugar va a ser un lugar especial en este momento. Pero después le dice algo, y lo que le dice algo va muy pegado al versículo que vamos a estar desempacando, desglosando completamente en los próximos 4 domingos. Mira lo que dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Cómo empieza el versículo? Sí. La primera palabra. Sí. Sí, mi pueblo. Condicional. Y dice: sí, mi pueblo. Entonces, es interesante que no dice: si mi pueblo mantiene bien limpio el templo, si mi pueblo barre los atrios y desempolva las ventanas, entonces, como cuidan mi templo, yo escucharé su oración. Es interesante que le construyeron el templo, y el Señor no habla tanto al templo, Él habla al corazón. Y a Él le interesa tu corazón. Y dice: sí, es un condicional. Es diciendo: hey, si tú haces esto, entonces va a pasar esto. Cuando lees la escritura, te vas a encontrar muchas promesas en la escritura que todo el tiempo te están diciendo: si haces esto, entonces pasa esto. Alguien me decía, estaba yo en El Salvador esta semana: lindo, ¿cómo está lindo El Salvador? ¿Hay salvadoreños aquí? ¡Wow! ¡Wow! Está muy bien, muy seguro. Uy, por la noche uno tranquilo, caminando por toda parte. Y uno decía: ¿qué? ¡Wow! De verdad les felicito. Porque cuando iba antes y salía de allá, yo decía: gloria a Dios que salí. De verdad, ahora les cuento. En ese tiempo no les contaba, pero ahora les cuento. ¿Ah? Qué hermoso que está su país. Y estando ahí comiendo un pollo campero, le dije al pastor que me recogió: vamos a comernos una carne. Y de pronto pasamos por un pollo campero y le digo: uy, aquí hay un pollo campero. Uy, hermano, me dio ganas de un pollo campero. Bueno, y se perdió la carne el pobre pastor. Pero bueno, ¿qué pasó? Estando ahí me pregunta lo siguiente, me dice, le dije: vamos a predicar sobre esto. Y me dice: ¿qué tal acerca de la gracia con ese versículo? La condición que está ahí es: sí, mi pueblo, sí, mi pueblo. Entonces no hay gracia porque hay que hacer algo para recibir lo siguiente. ¿Qué es la gracia? Recuerden todo, es un regalo inmerecido. Esa es la gracia, es un regalo inmerecido. Pero recuerdo que en la conversación también le dije: no, ahí está la gracia. La gracia es que no merecemos que Él nos escuche, no merecemos que Él nos restaure, pero Él lo va a hacer.
¿Y dónde está la gracia entonces? Porque tengo que hacer algo. No, es exactamente con el regalo de la salvación. Si yo no abro el regalo y recibo a Jesús en mi corazón, entonces me pierdo el regalo de la salvación. ¿Están conmigo? Entonces, aquí en el texto te está diciendo, sí, mi pueblo. Entonces llega un condicional. Y esa condicional hace al mismo tiempo algo restrictivo. Quiere decir, este versículo no es para todos. ¿Para quién es este versículo y esta promesa? No, primero que todo, ¿para quién? Lea el versículo. ¿Para quién es este versículo? Póngamelo allí otra vez, 7:14. Sí, mi pueblo. Dice, sí, mi pueblo. ¿Para quién es? Para el pueblo del Señor. Es para el pueblo del Señor. El texto dice y empieza, sí, mi pueblo. Y después dice, que lleva mi nombre. Eso es como cuando su abuelo le dice, usted es un Valencia. ¿Sí me van a entender? Usted es un Martínez. Mi papá me decía, usted es un Medina, pero los de verdad. O sea que si hay otro Medina por aquí, espero que usted sea de verdad también, ¿no? Porque dice, sí, mi pueblo. Y después dice, que lleva mi nombre. O sea que están marcados. Para esos es esta promesa. Ahora, ¿cómo puedo saber si verdaderamente yo hago parte de eso? Es que el Señor dice la Escritura que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice la Escritura que Él nos adoptó a nosotros. Y dice la Escritura que si tú recibiste ese regalo, tú puedes decir, Abba Padre, puedes decirle papito lindo, porque tú eres parte de la familia del Señor. Entonces el texto dice, sí, mi pueblo, que lleva mi nombre. Y ahí ya automáticamente marca, selecciona para quién es esta promesa. Espero que esta promesa sea para ti. Que esta promesa realmente tú la puedas tomar para tu corazón y la puedas llevar y la puedas poner en tu vida. Ahora, volvamos otra vez al 7:14. Dice, sí, mi pueblo que lleva mi nombre. Después, ¿qué dice más? Se humilla. Se humilla. Y aquí está el elemento de hoy. Es que el Señor está buscando corazones humildes. Corazones que se humillen. Hay un problema con la palabra humillar. ¿Por qué? Porque usted solamente dice, usted se ha sentido mal porque alguien lo humilló. Y el Señor te está diciendo que te humilles. Si el pueblo que lleva mi nombre se humilla. Ahora, ¿qué es la humildad? Es la capacidad de reconocer quiénes somos en relación con Dios. ¿Qué es la humildad? Es la capacidad de aceptar nuestra total dependencia de Dios, reconociendo su autoridad, poder y propósito por encima de cualquier logro o capacidad humana. ¿Qué es la humildad? Es como una postura de corazón que nos coloca bajo la autoridad de Dios, en la cual estamos conscientes de nuestra limitación y su grandeza. Entonces, ¿qué es la humildad para el Hijo de Dios? Es reconocer de que todo puede pasar solamente por el Señor. Es poner mis planes debajo de la sombrilla del Señor. Esa es la humildad. Es decir, Señor, sin ti no soy nada. Ahora, integralmente, uno de los problemas que tenemos muchas veces nosotros es que le entregamos una partecita al Señor, pero no entregamos todo. La humildad es decir, Padre, yo me postro ante ti, me entrego completamente con mi situación, con mi dolor, con mi problema, con mi proyecto, con mi plan, con mi éxito. Completamente me rindo a ti. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice, pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone al orgulloso, pero da gracia al humilde. ¿Qué quiere decir esto?
que la humildad abre completamente la bendición de la gracia para los que seamos humildes. ¿Qué hace la humildad en un hijo del Señor? ¿Qué hace la humildad en un hijo del Señor? ¿Sabe? Estamos en elecciones. Y una de las grandes críticas que ha tenido el pueblo cristiano hoy es peleando. ¿Quién es mejor? Algunas personas me han preguntado y he dicho: pastor, está muy difícil, ¿por quién me recomienda que vote? Y uno nomás mira el liderazgo y uno dice: ay, padre, ¿por quién será? Y nomás le digo: ore para que el Señor le diga por quién. No le voy a decir por quién vote. Le voy a decir: no ore para su conveniencia, no vote para su conveniencia, porque su conveniencia puede ser a corto plazo. Ore por la conveniencia del pueblo. Ore o vote por los deseos del Señor para este país. Vote de esta manera, pero vote y haga presencia en eso. Pero ¿cómo nosotros podemos bendecir la tierra en tiempos de votación? Dándonos cuenta, aquí está el primer elemento, que la humildad abre la puerta al poder de Dios. La humildad abre la puerta al poder de Dios. Segunda de Corintios 12:9 dice lo siguiente: pero él me dijo, está hablando el apóstol Pablo a los Corintios, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Entonces lo que está diciendo es, el apóstol Pablo dice: ¿el Señor qué? O sea, el Señor dice: pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiere decir, tengo más poder cuando yo muestro que soy débil. Eso es lo que está diciendo. Quiere decir, se desata el poder del Señor cuando yo le digo: Señor, yo no sé qué hacer con esto. Señor, yo quiero saber tu respuesta a esta situación. Yo quiero saber tu respuesta a este problema. Yo quiero saber si soy yo el del problema. Cuando tengo esa humildad de decir: hey, es que seré yo el del problema. Quiere decir, lo pongo allí y tengo la capacidad de que el Señor me hable. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Se abre la puerta del poder de Dios. Es decir, es como la carga que el Señor da. ¿Se ha quedado sin batería en un momento determinado con su teléfono? Que a veces uno dice: qué incómodo se siente. De pronto usted tiene su iPhone 16. Lo felicito. Yo ando con el 13 y todavía no lo he aprendido a manejar bien. Tiene la cámara partidita y todo eso, pero estoy orando. Mi esposa creo que está ahorrando por algo nuevo. Y estando allá, íbamos a una isla donde están los hermanos de Champion Forest sirviendo. Hay un grupo precioso ahí de Champion Forest sirviendo, ancianos mayores, pero bien mayores. La mayoría de ellos solos. Eso fue lo que más tocó mi corazón. Sus hijos están en diferentes partes. Ellos están en una isla solos. Cada uno vive solo. Uno me pregunta: ¿cuántos años tienes? Y yo creo que yo tengo 84. Y yo le dije: Israel, ¿cómo me dices que yo creo? ¿Cuándo naciste? No me acuerdo. Y saca su billetera y me dice: ¿me recuerda cuándo nací? Me pasa su cédula. Y le digo: Israel, tienes 88 y vas para 89. Te me estás quitando 5 años. Y le pregunto: ¿con quién vives? Solo. Estando ahí con estos ancianos que su iglesia está sirviendo en este lugar, miré mi teléfono. Estaba muerto. Funciona. Está bueno, pero estaba sin carga.
¿Para qué sirve un teléfono sin carga? Para nada. La humildad es la carga para un hijo del Señor. Si tú sueltas la humildad, pierdes el poder de Dios. Pero la humildad es la que te carga del poder. Lo dice el apóstol Pablo: me vale más ser débil. La humildad carga tu vida. ¿Sabe que hay muchos cristianos aquí? Y de pronto hay muchos en este lugar, y de pronto vemos muchos en este lugar que posiblemente estás sin carga hoy, porque hay mucho orgullo, porque de pronto te han herido fuerte, porque de pronto has dejado que la soberbia te tome. Te quiero decir, eres un buen teléfono, pero sin carga. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que humillarme, porque cuando llegue el poder del Señor, las cosas se empiezan a cambiar, y la humildad abre la puerta del poder de Dios. Pero hay un segundo elemento, y ese segundo elemento nos recuerda que una vida humilde ante Dios desbloquea su poder y gracia en nuestra vida. Una vida humilde ante Dios desbloquea su poder y gracia en nuestra vida. Deje que se desbloquee el poder. El Señor quiere hacer cosas más grandes contigo. El Señor quiere sacarte de ahí. El Señor quiere que seas un mejor ciudadano. El Señor quiere que aportes a la sanación de esta tierra. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que humillarme ante el Señor. Tengo que reconocer mis debilidades. Como el apóstol Pablo lo decía, allí se perfecciona el Señor y se carga completamente mi vida. Pero hay un segundo elemento: la humildad como se convierte en un refugio, abre las puertas del refugio en un tiempo difícil. La humildad es refugio en tiempos difíciles. Usted se conoce este texto, está en el Salmo 91, versículo 1 y 2, y dice: el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué más dice? Morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Para yo habitar a la sombra del Altísimo, yo tengo que querer que Él sea mi refugio, y yo tengo que aceptar el sí del Señor ahí. Si tú haces esto, estoy bajo tu sombrilla. ¿Qué tengo que hacer yo con la sombrilla? ¿Qué le pasa cuando usted se baja del carro y está lloviendo? Si usted no abre la sombrilla, cuando llega al otro lado se le encrespó el pelo. Mano Juanjo no tiene problema, mano Salomón tampoco, mano Job tampoco. Pero ¿qué pasa? Se encrespa el pelo. ¿Por qué? Porque se le dañó su blower o lo que le hicieron. Porque no se cubrió. Tiene la herramienta, pero no se cubre. Y muchas veces estamos enfrentando la vida solos y no estamos entrando para cubrirnos en la presencia del refugio de mi Señor. Y el Señor dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué abre la puerta del refugio del Señor? La humildad. Es cuando yo vengo y digo: la regué. Es cuando yo reconozco que mi orgullo no me ha permitido acercarme a Él. Es cuando yo creo que solamente en mi fuerza la puedo hacer. Entonces, dos elementos importantes. Ahora, recuerde que el apóstol Pablo nos recuerda algo muy importante. Primero estaba el tabernáculo, después estaba el templo. 967 años después, el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, o alrededor de 1000 años, y allí se rompe el velo del templo, del lugar santísimo. ¿Sabe qué significaba eso? De que de ahora en adelante usted tenía derecho a convertirse en el templo,
Por consiguiente, el Señor ya no está hablando en este tiempo de un templo físico. Usted puede estar aquí y el Señor no le puede estar escuchando si no hay humildad en su corazón. El Señor está diciendo, el templo del Espíritu Santo ahora es su cuerpo. Porque cuando tú lo recibes a Él en tu corazón, el Señor está contigo. Por eso el apóstol Pablo lo decía. Y decía, ahora nuestro cuerpo es templo completamente del Espíritu Santo. La humildad abre la puerta del poder de Dios. La humildad se convierte en el refugio del Señor en tiempos difíciles. Al humillarnos ante Dios, Él se convierte en nuestro refugio completamente. Y ahí yo puedo vivir tranquilo. La humildad transforma mis relaciones. Nos hace mejor persona. Si el pueblo que lleva mi nombre, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, va a poder vivir mejor. Transforma completamente mis relaciones. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, no lo haga así a la loca, reconozca a los demás como superiores a sí mismo. Eso no nada tiene que ver con ponerse por debajo de alguien más. Es darle valor a la otra persona. Mejora tus relaciones. Es darse cuenta que yo tengo que humillarme ante el Señor y de pronto lo que está pasando en mi casa es mi culpa. Y el Señor el día de hoy quiere recordarte que si realmente quieres caminar en su bendición, caminar en su propósito, encontrar las puertas que Él tiene para ti, yo tengo que caminar con un corazón humilde ante Dios y ante los que están alrededor mío. Quita el orgullo que está en ti. Ese orgullo te destruye, te separa del Señor, te saca del refugio y no te permite poder reencontrar lo que el Señor tiene completamente para tu vida. Hay un cuarto elemento. La humildad nos permite ver la grandeza de Dios. Eso nos permite. Primera de Pedro 5 versículo 6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Qué está diciendo? Humíllense pues. ¿Bajo qué? La poderosa mano de Dios. Quiere decir, cuando yo me humillo, Él se va a encargar de exaltarnos. No tenemos que buscarlo. No tenemos que pasar por encima de nadie más. Él se va a encargar de ¿qué? De exaltarnos. Eso nos va a permitir a nosotros ser mejor personas. Y si nosotros nos humillamos, el Señor empieza a sanar nuestra tierra. ¿Dónde empieza mi tierra? En mi hogar. Primero conmigo mismo, después en mi primer círculo en mi hogar, y después eso se va reflejando en mi comunidad. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ¿eres tú de ellos? Quiero invitarte a que cierres tus ojitos ahí donde estás. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.